Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Fuera de Consulta. Estamos aquí, su servidora Itzel Velázquez, psicoterapeuta, y nuestra gran psicoterapeuta también, Eva. ¿Qué Hola, tal, Eva? buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí con un gusto de volver a coincidir y de estar el día de hoy acompañada de ti. Muchas gracias, Eva. Qué gusto verte, qué gusto coincidir y tomarnos este momentito para poder hablar sobre temas curiosos, interesantes y sobre todo nutritivos para nuestra salud. Bueno, el día de hoy vamos a tocar infancia y adultez. Cómo vivimos nuestra infancia, qué de eso nos sigue acompañando y cómo seguimos honrando a esta niña que fuimos, el cómo nos vivimos ahora como adultos, ¿no? El que hay un gran cambio en los roles, en la rutina, en las actividades y compartir un poco sobre todo esto, toda esta área terapéutica que es de ayuda para nuestros oyentes, que les puede nutrir y les puede interesar. ¿Qué opinas, Eva? Es un tema súper interesante y además encantador y que viene muy ad hoc con la celebración del Día del Niño y que podamos todos conectar con ese niño interior que tenemos y que inclusive seamos conscientes de todo lo que conlleva el ahora ser adultos y cómo hemos transitado en esas etapas de desarrollo en cuanto a la infancia, que era ser espontáneos, que era jugar, nuestra juventud, que era pues la exploración y ir formando nuestra identidad. Y ahora, pues, de adultos que tenemos esa autonomía y ese sentido de la vida, pero realmente somos el resultado del niño que un día fuimos. Claro, Eva. Ahorita somos este resultado y ahorita somos también ese adulto que hubiéramos deseado ser de pequeños, ¿no? O nos esforzamos en el proceso, nos esforzamos. Platícame un poquito, Eva. Tú, háblame sobre tu área profesional, en qué trabajas, a qué te dedicas, como psicóloga también, ¿qué áreas atiendes? Okey, mira, yo trabajo en la Fiscalía del Estado, en el tema de delitos electorales. Sin embargo, como psicóloga, atiendo a adultos, adolescentes y adultos. La verdad, el trabajar con niños es algo como muy interesante, pero es algo que no he explorado porque siento que no estoy preparada. Sin embargo, en la práctica profesional me he encontrado con adultos que al momento de estar en terapia, regresan al estar platicando a su momento de la infancia, y hay, pues, quienes han aflorado sus emociones o sus sentimientos y, pues, me han hablado de algo que tiene que ver con nuestro vínculo emocional profundo que formamos con nuestros padres o con nuestras figuras primarias, y es algo como muy interesante. Platícame tú, Itzel, platiquémosle aquí a la audiencia, tu área de desarrollo. Creo que tú sí tratas a infantes, ¿verdad? Sí, así es. Yo el área en la que trabajo es psicoterapeuta sistémica breve centrada en soluciones. Y al ser sistémica, yo me enfoco en toda la área relacional, conductual, emocional. Atiendo desde niños hasta adultos, parejas y familias. Entonces, justo lo que mencionas, ¿no? El cómo esas etapas de infancia, el cómo las pudieron cruzar, el cómo las pudieron manejar y el cómo ahora como adultos nos hace ruido, nos hace eco esos hábitos, esos límites que vivimos, viene de la mano para bien y en ocasiones un poquito nos dificulta el camino, ¿no?
desde el reconocer todos esos buenos hábitos que aprendimos en nuestra familia, todo eso bueno que vemos que vivió nuestra pareja en su familia, reconocer qué es eso a lo que yo estoy acostumbrado o acostumbrada y saber qué de esto me está ayudando y qué de esto me está a la vez dificultando mi camino, ¿no? Entonces es justamente esta área en la que yo trabajo y no solamente con el aspecto del niño interior, también está el adolescente interior y pues sobre todo el conectarme con yo como adulto, ¿no? En esta etapa o bien comprender a la infancia pues desde la etapa en la que está. Y sí, es algo muy, muy interesante y algo que tenemos que hacer hincapié con nuestros escuchas, que finalmente, ahorita hablaste desde lo óptimo, ¿no? El deber ser. ¿Qué sería lo óptimo? Tener una familia donde está papá y mamá y donde el sistema funciona adecuadamente. Sin embargo, nos encontramos ahora, pues, la actualidad y desde antes, pues, son otras las cuestiones y que muchas veces no son los papás, sino hay figuras de apego primarias que son con quien nosotros tenemos ese vínculo profundo y con quien nos sentimos seguras y eh, establecemos los primeros vínculos emocionales que nos darán las herramientas que de manera natural podamos nosotros ir formando como seres humanos para poder afrontar las adversidades. Porque bueno, al trabajar en la fiscalía, me entero y lamentablemente después de que muchos niños pues van ahí al área de periciales, donde también hay un área psicológica, donde bueno, pues no están teniendo esa infancia óptima que todos debiésemos de tener. Y hablando de la infancia, yo recuerdo la mía como una infancia de juegos, una infancia de seguridad, feliz, pero al voltear a ver a esos niños que llegan ahí acompañados de sus tutores, de repente siento esa como tristeza de que no todo es el deber ser. Claro, claro, estás en contacto con esa área difícil, ¿no? Donde vemos pues la dificultad, la injusticia y como mencionas, no todo es el deber ser, no todo es el yo como adulto, sino también comprender y poder permitirnos vivir desde otro rol. Entiendo, Eva. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? em, ¿Qué es, digamos, tú cómo comprendes esa etapa de infancia? ¿Qué es lo que conoces tú? ¿Qué es lo que comprendes tú que incluye esa etapa y que es bonito y es bueno recordar? Pues es muy padre, bueno, pues la infancia es la base del desarrollo, la base donde pues nos sentimos acompañados, donde tenemos a nuestros cuidadores y donde desde bebé, que es el primer forma de contacto que tenemos, podemos tener esa figura de apego que nos dé la seguridad, que nos sintamos en confianza de poder recurrir a ellos cuando estemos en alguna cuestión de estrés o de peligro. Sabemos que nuestro cuidador va a tener la capacidad de respuesta, ¿no? El hecho de que tengamos eso, pues va a ser de nosotros un adulto seguro, pero finalmente, pues recordando lo que es la infancia, ¿no? Que es cuando estamos en nuestra etapa de hablar, de imaginar, de empezar a comunicarnos, ya sea mediante dibujos, este, pues es lo que recuerdo, lo que tengo así como por el tema de la infancia. Claro, ¿no? Es reconocer que para que haya un niño o niña seguro es porque también hubo un adulto competente y que reconoció que ese era el rol que quería cumplir, ¿no? Porque debemos de recordar y dar un pasito atrás los que somos padres, que nosotros fuimos quienes decidimos traer a este pequeñito, pequeñita a la vida y en ese momento tomamos esa decisión de vida y en ese momento decidimos
ser ese adulto responsable, ese adulto que haga el cambio y que cree algo mejor, ¿no? Entonces, y reconocer lo que mencionas, esa etapa de infancia como este ser pequeño en desarrollo, explorando, conociendo y aprendiendo de la mano del adulto que es capaz de crear, imaginar, ¿no? Y que muchas veces pues también deberá de aprender a adaptarse, aprender a cumplir con lo que se espera de él o de ella. Y en esas Sí. etapas me gustaría saber, Eva, ¿tú qué es lo más bonito que recuerdas de tu infancia? Lo más bonito que recuerdo de mi infancia es estar con mi familia, es el día a día, la hora del desayuno, la hora que iban por mí a la escuela, la hora de estar jugando, eh, mm, las navidades, eh, compartir mis juguetes con mis primos, con mis hermanos. Eh, Creo que fui muy afortunada en tener una infancia como muy completa o muy feliz. Este, ¿Tú nos podrías compartir algo de tu infancia, Itzel? Claro, fíjate que de pequeña yo me caracterizaba por ser muy callada, más de observar, más de crear, ¿no? Disfrutaba mucho, como mencionas, de esos tiempos en familia, del jugar, del convivir, del estar, ¿no? Y también en particular de las burbujas. Siempre me encantaron las burbujas. Mi mamá recuerdo que muy chistosamente nos decía, vamos al parque y ya sé qué quiere una y qué quiere la otra. Tu hermana quería fruta y tú querías burbujas, ¿no? Entonces, ese hábito, ese juego de, de ver y de usar las burbujas, ahora de adulta, ¿no? Me di cuenta de que a la vez también era mi proceso de autorregulación. El inhalar, el exhalar, el ver un objeto flotando, a la vez era mi momento de disfrute y de estar. Entonces, ahora aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo le haces tú para seguir viviendo a esa pequeña Eva en tu adultez? Fíjate que siento que no estoy desvinculada de ella, porque al día de hoy me sigue gustando la misma comida, los mismos dulces, me sigo regalando esa oportunidad de mi nieve de vainilla, de mis bombones con chocolate, eh, y siento el mismo gozo como si todavía fuera niña. Todavía cuando salgo de compras me gusta ir a ver los juguetes, este, porque siempre me gustó ver los juguetes, no porque Ujú. desear algún juguete, sino porque encuentro un gusto en ver los juguetes. Creo que sí tuve, esa etapa de bienestar y el juego con unos adultos responsables que me permiten al día de hoy poder recordar con mucha nostalgia y alegría esa etapa de mi vida. Eh, ¿Cómo ha sido para ti, Itzel, estar conectada con Itzel pequeña? Nos acabas de compartir que te encantaban las burbujas y me atrevo a asegurar que al día de hoy siguen siendo algo especial para ti. Sí, justamente sí, Eva. Hasta el día de hoy sigo dándome ese tiempo de ir a soplar burbujas al parque y es muy bonito porque, como mencionas, ahora de adultos, pues sí, tenemos responsabilidades, tenemos deberes, pero también tenemos la responsabilidad de hacernos felices a nosotros mismos, ¿no? De darnos ese tiempo de vivir, de sentir, de experimentar y de conectar. Entonces sí, justamente también lo comparto como tú. Me doy ese gusto, me presto esa atención en hacer eso que me gusta y disfruto y va desde el curiosear, ¿no? Curiosear desde los juguetes también infantiles,
ver alguna prenda o incluso algo que me gustaba mucho de pequeña, que en particular recuerdo con mucho cariño, fueron unas sandalias que me las compró mi mamá aquella vez cuando yo tendría unos 6 años y me fascinaron. Y en mi adultez, cuando llego a encontrar unas parecidas, me las compro, ¿no? Porque es ese momento donde conecto con esa alegría, con ese disfrute. Y esos pequeños momentos nos los podemos dar ahora y es muy sano y muy bueno podernos dar ese regalito de alegría y felicidad. Más también, Claro que sí. cuando fui mamá, ahora que soy mamá, eh, fue justamente la oportunidad también para conectar aún más con esa etapa, para poder comprender, ¿no? A este pequeñito ser que decidí traer al mundo y poder vivir esa etapa acompañándole y permitiéndome a mí sorprenderme y disfrutar nuevamente junto con él. Claro, siendo la adulta responsable, siendo la adulta que cuida, más diría yo que esa también es una muy bonita y muy buena etapa para volver a conectar con esa infancia. ¿Tú cómo lo viviste, Eva? De igual manera, se me hace súper interesante y ahorita que lo dices, reflexiono en eso, en cómo he gozado mi parte maternal al volver a disfrutar la infancia de mi hija a través de mi infancia, cómo conecté con ella al jugar, porque te comparto, cuando yo era niña tenía Barbies, pero no me gustaba jugar con ellas, me gustaba tenerlas ordenaditas, formaditas y al tener a mi hija sí le gustaba hacer juegos de roles donde llegaba la Barbie amiga y vámonos en el carrito y cosas así, donde tenía que inventar diálogos y cómo con ella exploré otras partes de juego que yo de niña, pues a mí me gustaba tenerlas peinadas, formadas, nada más. Entonces, sí, sí, sí es de una manera sorprendente ahorita que me haces tú reflexionar en eso. Digo, sí, sí tenía mis temores pues, ahora voy a ser mamá, tengo que ser el ejemplo, pero igual y me divertía tanto con ella jugando que para mí ha sido volver el tiempo atrás y la que jugaba con mi hija era Eva de niña, pues aunque ya era la mamá. Claro, claro, ¿no? Recuerdo que en la carrera llevé, tenía que llevar a una paciente infantil. Yo tendría tal vez 21 años. Y la niña que atendí en esa etapa fue una niña que tenía discapacidad intelectual. Entonces, ella no me trabajaba si yo no jugaba con ella. Si yo no jugaba, no trabajaba, no daba de sí. Entonces, pues recuerdo esa primera ocasión en donde yo me senté en el piso para jugar con ella y como tú lo mencionas, ese juego de rol, ¿no? Donde es pasear el carrito, hacer la voz de la amiga, sorprenderte porque ya pasó algo. Ese primer momento donde dejamos el rol de adultos o de responsabilidades, opresiones y deberes y volvemos al suelo y nos sentamos y experimentamos ese momento y lo vivimos, nos permitimos vivirlo, es muy, muy bonito. Y qué bueno que pudiste estarlo haciendo continuamente con tu hija. Igualmente yo con mi hijo lo estuve haciendo digamos ya para cuando tuve yo a mi hijo, ya yo ya había ensayado, ¿no? Entonces ya fue más fácil, pero sí, es justamente como lo mencionas, ese disfrute, ¿no? Ese momento bonito que por supuesto que así como yo atesoro esos días donde mi familia jugaba conmigo, pues nuestros hijos también, ¿no? Vemos entonces que la infancia está presente constantemente no solamente porque fui una niña, sino porque puedo volver a vivir y sentir esa alegría, esa curiosidad, ese disfrute, incluso ahorita, aunque no esté en esa etapa, ¿no?
Sí, sí, y ya estando nosotros en la adultez, cómo lo podemos ver en perspectiva y disfrutar, y cómo no debemos de olvidarnos de seguir disfrutando las mismas cosas que disfrutábamos cuando éramos niños. Por ejemplo, yo recientemente jugué con mis sobrinos al Uno y luego jugué Serpientes Escaleras y, y me emocionaba y gritaba a los tramposos, como si yo estuviera nuevamente de la edad de ellos, haciendo trampa. Entonces, pues es muy padre que no olvidemos esta parte de conectar con la persona que fuimos de pequeños con la que somos ahora. Te agradezco mucho que nos compartiste lo de tu primer reto con niños y además con una niña de educación especial. Y bueno, yo cuando tuve que trabajar con niños durante el estudio de mi carrera, pues fui al DIF. Entonces sí, las experiencias, yo creo que desde ahí, ¿no? Mi lado de encontrarme con cosas eh, terribles, ¿no? Con niños que descuidados o con niños que tienen heridas por falta de cuidados, pues ha sido dura, pero cuéntame, cuéntame sobre tu experiencia en el, en la terapia con los niños. En la terapia con los niños, Eva, cada sesión es muy bonita. Em, Te puedo compartir sobre, digamos, ya que inicié con mi práctica clínica, que fue aproximadamente unos 7 meses después de que me gradué y me titulé. Fue de los primeros casos fue una evaluación psicométrica. Estábamos en pandemia. Esta niña pues tenía los mismos retos que los niños de pandemia solían tener: educación a distancia, distracción, irritabilidad. Entonces, retomar, digamos, iniciar con esa etapa de infancia, verla en particular, conocer la familia, el adaptarme, y es bien bonito el asumir el reto de adaptarme yo como adulto a apoyar a esta pequeñita a que uno tanto trabaje para poder hacerle la evaluación, aplicarle esos cuestionarios, aplicarle esos ejercicios y que los pueda responder de la mejor manera, como darle ese momento para ella que tanto buscan y por el que se esfuerzan, que es el juego. Es muy gratificante. Incluso ahora, en mi práctica profesional, que trabajo con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias, cuando procuro en mi agenda incluir esas sesiones, ¿no? Entre tal vez 2 o 3 de adultos y adolescentes, incluir alguna infantil, porque son momentos en donde uno como terapeuta puede volver a conectar con esta infancia, y donde esta infancia comparte su alegría, comparte su curiosidad, comparte su aprendizaje y sobre todo comparte eso que le pesa, que le duele. Recuerdo que un pacientito hace no mucho volvió a terapia conmigo, un niño de 10 años, y me decía: ya quería venir con usted. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: porque yo sé que usted no me regaña, ¿no? Entonces, es bien bonito poder ser el compañerito temporal de vida de estos pequeñitos y poder acompañarles sin juicio, sin exigencia, motivándoles a que logren esas metas que se proponen. Entonces te puedo compartir que de esta etapa, de esta área infantil, es de las más gratificantes. Como todo tiene sus retos, implica mucha creatividad que nos van formando a que tengamos, pero son también para el terapeuta esos momentos donde puede conectar volver a ser niña, niño en ese momento, con propósito y objetivo, claro está, pero donde puede volver a conectar con esa área y volver ese espacio que es terapia, que es el consultorio, un espacio seguro de trabajo sin que los niños se den cuenta, ¿no?
Sí, qué interesante y qué gratificante debe ser que estés ayudando a mejorar el bienestar emocional y la resiliencia de los niños y que mejoren sus habilidades de afrontamiento para que en la edad adulta pues no tengan que batallar o sepan conectar con ellos mismos y sepan que la salud mental es algo importante y no la estén estigmatizando y puedan tener la capacidad de buscar ayuda profesional. eh, Porque, bueno, finalmente, ¿cuántos adultos habrá que no tuvieron los apegos necesarios o que también pasaron por heridas de la infancia y que no se sienten con esa capacidad de pedir ayuda, de acudir con un profesionista de la salud mental para que les puedan ayudar a poder superar, ¿no? Y saber que esas personas o la problemática que se les tienen el día de hoy puede ser producto de una infancia que no estuvo tan gratificante y que pueden trabajar en su interior y por lo tanto poder sanar y tener las herramientas de poder enfrentar la adultez sin tener que arrastrar algo de la infancia. Claro, claro, y un gran reconocimiento a todos estos padres, estos jóvenes que deciden ir a terapia, que deciden llevar a sus hijos a terapia, porque están dando un gran paso y están decidiendo ahora sí que tomar el sartén por el mango y atender este reto que se nos está presentando, ¿no? El poder darle esa oportunidad a las infancias o el poder darme yo como joven adulto esta oportunidad de vivir mi vida y disfrutarla a mi máximo y a enfrentar con otras herramientas esas adversidades es una gran oportunidad, es un gran acto de amor propio y para los pequeños es muy, muy valioso el saber que pueden tener un lugar donde van a ser entendidos, comprendidos y sus papás van a ser orientados en cómo enfrentar este problema de una manera diferente. Y sobre todo en ver esta situación con más esperanza y con más fe y acompañamiento, ¿no? Claro que sí, porque todos los adultos somos el resultado del niño que un día fuimos, niño con el cual no estamos completamente desconectados y el hecho de que en nuestra infancia no hayamos tenido el apoyo o de alguien que nos supiera guiar y nos sintiéramos abandonados, rechazados, que fueron injustos con nosotros, nos hace de adultos actuar de determinada manera porque tenemos todavía es eso que venimos arrastrando y el ir a terapia nunca es tarde, inclusive si en la infancia cometieron con nosotros algún abuso o no tuvimos una familia y podemos todavía nosotros desarrollar esas herramientas y esos efectos positivos en el desarrollo emocional y poder tener una relación armoniosa y respetuosa con nosotros mismos y con la sociedad. Claro. Fíjate, esta actividad del niño interior, no sé si alguna vez has tenido oportunidad de tú vivirla, Eva. Fíjate que no, sin embargo, yo reconozco que mi niño interior ha estado presente por como primer carrera, pues soy abogada y recuerdo que de niña acompañé a mi mamá con un abogado y llegué a su despacho, yo decía que era su consultorio. Llegué al consultorio del abogado y yo dije, ay, qué bonito está. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿él qué es? ¿Por qué tiene esto tan bonito, esta oficina tan bonita? Y me dijo, es que es abogado. Yo dije, yo quiero ser abogado. Creo que era porque me gustaba la oficina, la verdad. Entonces, creo que como que he ido ahí siguiendo lo de las ocurrencias, pero
platícame, ¿tú has contactado con tu niño interior? ¿Has hecho algún ejercicio? ¿Hay alguna actividad que podamos hacer o recomendar a nuestros escuchas para que lo hagan en su casa? Claro, hay muchas maneras de contactar. Lo ideal es primero recordar o buscar fotos de cómo me veía yo de pequeño, de pequeña. Pero en particular esas fotos donde yo ya era consciente de lo que vivía. Tal vez de los 0 a los 5 años, pues tú experimentas, vives, pasan las cosas, pero no te das mucho cuenta de qué está pasando, de si hay un problema, si hay una dificultad. Más en la edad de los 7 años en adelante, usualmente, puede ser antes. Ya eres más consciente de qué está pasando, de qué está bien, de qué está mal. Y entonces cuando logras tú poder ver cómo te mirabas en esa etapa, vuelves a recordar cómo vivías tú tu infancia, cómo vivías a tus papás, logras también ser consciente y volver a darle voz a esa niña, a ese niño que fuiste, tanto de todo lo bueno que vivió como de lo difícil. Y escribirle es una muy buena manera, el tal vez contactarle, pero desde tu actualidad. ¿Sabes qué? Hola, me gustaría aprovechar hoy para escribirte y compartirte que el día de hoy hemos logrado y compartirle tus logros. He logrado tener este trabajo, he logrado tener o vivir en tal lugar, he logrado superar esas adversidades que tal vez veíamos infinitas en aquella etapa, ¿no? Y me gustaría compartirte que he logrado hacer de ti y poner qué has logrado tú hacer de esa pequeñita, ese pequeñito, con sueños, con deseos, con dudas y miedos, qué has hecho hoy de él o de ella. Y procurar ser optimistas, porque a veces decimos, híjole, es que todavía no tengo el carro que quisiera, el terreno que quisiera, la casa que quisiera, pero has logrado ser una persona con cierta calidad de vida, con cierta calidad humana, y eso es muy valioso también. O tal vez hoy ya lograste tener amigos que tal vez antes no habías podido. Entonces, el darme ese tiempo para ser consciente lo que he logrado es una maravillosa manera de iniciar ese camino de conectar con mi niño interior. Qué bonito ejercicio y además quiero comentarte que cuando vamos haciéndonos adultos o cuando vamos creciendo, es cuando vamos teniendo esos intereses materiales, porque incluso de niños, cuando estamos en una infancia feliz, no nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera que somos pobres. Entonces, esas ambiciones materiales vienen con el tiempo y por ejemplo, a lo mejor yo sí dije, ay, qué oficina tan bonita quisiera, ¿no? Sin Ujú. embargo, me tocó una vez platicar con niños y yo les decía, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y había niños que me decían, yo quiero ser taquero y yo quiero, o sea, realmente, como sí, cuando vamos creciendo es cuando vamos tratando de ser más pretenciosos o vemos las cosas desde otra óptica, pero realmente pienso que muchas veces nuestro niño no era tan exigente como nos vamos haciendo. Y algo muy bonito que acabas de decir tú, eh, tengo amigos, logré ser amigos, porque cuando somos niños, eso es lo que nos gusta, eres mi amigo, o sea, y vas al Carl Jr. y te das cuenta que llegan dos niños que no se conocen y no se preguntan su nombre de un lado a otro, se gritan, amigo, ven amigo. Entonces, qué bonito esa espontaneidad, esa inocencia, ese gozar la vida sin tener cosas que nos la vayan limitando. Entonces, qué bonito ejercicio, lo haré y qué interesante todo lo que nos estás aquí comentando. Gracias, Eva.
Sí, de hecho hay una película que suelo recomendar cuando tenemos dificultad de imaginar o de que tal vez sí me gustaría intentarlo, pero como que me siento extraña a la hora de pensar, ¿no? En hacer eso. Hay una película de Disney que se llama Mi encuentro conmigo. No Ay, sé si. maravillosa, Ajá. maravillosa, sí. Todos deben de verla, todos. Mm, Exacto, entonces es una película muy tierna, muy bonita, muy realista, ¿no? De cómo a veces somos este adulto a la defensiva, serio, ¿no? Que ya tiene una mentalidad muy distinta. Y cuando se encuentra el protagonista con su niño interior, se da cuenta de que los retos eran otros, ¿no? Los Sí, retos que vivía en esas etapas eran otros y que el propósito, el objetivo de vida iba en una dirección completamente distinta. Y también reconocer que nunca es tarde para retomar el camino, nunca es tarde para darme la oportunidad de volver a conectar, de crear esa realidad que realmente sí me va a llenar y voy a disfrutar, ¿no? sí, sí, qué buena recomendación de película. Yo creo que todos la hemos visto y sí, es un claro ejemplo de lo que es conectar con el niño interior, porque realmente acabas de decir cómo de adulto fue cambiando lo que era en esencia y cómo pudo ser capaz de reconocerlo. Muy interesante. Muy bien. Ahora me gustaría preguntarte, Eva, como adultos, ¿qué dirías tú que es algo bueno, importante, que debemos de hacer ahora que somos adultos y comprendemos tal vez la postura de nuestros padres, ¿no? No sé si te ha pasado en consulta que tal vez haya algún paciente que te dice, híjole, me cayó el 20 de que tal vez eso de lo que tanto me quejaba de mi mamá ahora yo lo estoy viviendo, haciendo y ahora la entiendo, lo entiendo. Fíjate que ha sido muy interesante porque eso sí me ha sucedido en consulta. Eh, He tenido un par de pacientes que me han revelado que sienten, que entienden que les cayó el 20, que pueden ponerse en los zapatos de su mamá y que entienden muchas cosas y conectaron mucho con esos momentos y la verdad es que efectivamente, como dirían las mamás, cuando tengas hijos me vas a entender. Y sí, realmente eh, nosotros mismos al ser adultos y al tener las responsabilidades que el día a día nos va dando, pues tenemos que entender, ¿no? Porque muchas veces andamos por la vida con máscaras, ¿no? La máscara de la rigidez, la máscara de que somos inalcanzables o de estarnos autoprotegiendo. Sin embargo, es por toda esa desconexión que traemos y sin embargo podemos entender por qué nuestros padres eran así. Eh, sí he tenido ese insight que han hecho insight este, pacientes, generalmente han sido hombres los que eh, traían como alguna situación de la infancia eh, que les hacía ruido y que tenían sus pensamientos tipo rumeantes y que al poder entender y sacar, es que yo, mi mamá y cosas así, ahora le entiendo y cómo logran sensibilizarse y cómo ahora como adultos y que son padres, les ha tocado eh, entender a sus papás y ser un diferente padre, porque son situaciones y son educaciones distintas. Estamos transitando en una época donde finalmente, pues el tema del machismo ya no prevalece, afortunadamente, sin embargo, pues
sí me ha tocado, pues, adultos o atender adultos, adultos, o sea, personas mayores. Claro. Fíjate, bien curioso. Ahorita que mencionas, ¿no? Estos adultos que comparten, que van a terapia, que deciden darse esa oportunidad, cada vez son más. Antes eran en su mayoría mujeres, ahorita no diría que son mayoría hombres, pero sí son muchos más los que asisten y se dan esta oportunidad. Es muy bueno, es muy saludable. Nuestra meta como personal que atiende la salud es poder atender estas estadísticas, ¿no? De mortalidad. Entonces, el que los hombres den ese paso es muy, muy bueno y muy gratificante. Y recuerdo el caso de un paciente, un hombre adulto de, digamos, alrededor de los 50, que curiosamente fue a la boda de su hijo, más antes de casarse su hijo se tomó un momento para hablar con sus padres y les reconoció todo lo bueno que hicieron, pero les habló de lo que él ya no quería que continúe. Y fue muy curioso, ¿no? El que en particular este hombre que iba como padre pudo ver que tal vez ante los ojos de su hijo él cometió errores, que él no los veía de la misma manera que su hijo y que su hijo los venía cargando desde hace mucho, ¿no? Y incluso llegó a su hijo a cruzar una línea y decir eh, que cuando su padre lo llegaba a castigar, a golpear, él se sentía sumamente humillado y lastimado, pues era un adulto, ¿no? Aprovechándose de un pequeño. Y fue muy curioso porque me dice, bueno, sí le di unas nalgadas, pero no a ese extremo al que mi hijo lo sufría, ¿no? Entonces, algo que me hizo clic ahorita que tú mencionabas esto es el que lo único que a este paciente le daba el consuelo era el saber que tal vez iba a haber un momento donde su hijo se iba a dejar de sentir de esa manera. Tal vez cuando su hijo fuese padre, iba a entender lo difícil que también es corregir o guiar y ser padre, como también el comprender que es sumamente importante darnos la oportunidad de evaluar si esto que estoy sufriendo en mi vida es proporcional a lo que es la realidad. Porque en muchas ocasiones, como persona que cruza la adversidad, puede terminar sufriendo algo y viéndolo de una manera desproporcionada a cómo puede ser la realidad, ¿no? Entonces, es una invitación a si hay algo que te está haciendo sufrir mucho, date la oportunidad de evaluarlo, de conocerlo, de mirarlo de diferentes perspectivas y poder comprender si esto es así de grande o si soy yo dándole mucho tiempo de mi atención y un lugar muy grande en mi vida a esto. No con el fin de romantizar la violencia, claro que no, sino con el fin de ponerle un alto a ese sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y hay que poder elegir querernos y amarnos tanto como para no permitirnos sufrir innecesariamente. Es muy importante poder tener la capacidad de buscar ayuda, porque finalmente, como bien lo dices, o sea, un mismo hecho visto desde 2 perspectivas, pues puede ser distinto y sin embargo para alguien puede ser muy doloroso porque pues hay infancia, la infancia es una etapa muy importante para muchas personas y puede ser una etapa de bienestar, de juego y de menor responsabilidad, pero para otras personas también puede que fue o puede ser una etapa de carencias emocionales, de experiencias difíciles, incluso eso que me comentas del paciente, pues es un trauma, porque no lo puedes superar con sus herramientas, no tiene los recursos necesarios. Entonces es importante
acudir con un profesionista de la salud mental que te pueda apoyar en los mecanismos de afrontamiento y que te ayude a gestionar la resiliencia, a regularte emocionalmente, a reinterpretar de una manera positiva las experiencias de vida, porque finalmente él lo recuerda como muy desproporcional, pero ¿cuántos seres humanos hay que no tuvieron padre? Pues él tuvo un padre y él lo educó a como era, recordando sin justificar, como dices, la violencia, sin romantizarla, pero sí, si estamos con algo que no nos deja ser feliz o que no nos deja superarlo o que recordamos esa adversidad y no podemos hacerle frente, pues asistir al psicólogo. Claro, claro, es esa plena invitación a atendernos y a darnos ese acto de amor propio que es darme un tiempo para mí, en compañía de un profesional que nos dé herramientas. Un tema muy importante ahora que vamos a celebrar el Día del Niño es celebrar a ese niño que un día fuimos ahora que somos adultos. Y hay dos cuestiones importantes que se presentan en nuestra niñez y que nos marcan en nuestra adultez, que son el apego y las heridas de la infancia. Estas dos cuestiones tienen una relación muy directa, pues la teoría del apego explica cómo se forman esos vínculos emocionales en la infancia y las heridas de la infancia suelen ser el resultado cuando esos vínculos no se cubren adecuadamente. Esta teoría del apego es un término que utilizamos para describir esos vínculos emocionales que tienen un impacto significativo en el nacimiento y en nuestro neurodesarrollo. Generalmente este vínculo profundo se hace con las figuras primarias, esto es, papá y mamá, o con las personas que hayan desempeñado este papel. Los seres humanos tenemos una necesidad innata durante los primeros años de vida a tener esos vínculos emocionales y afectivos que después se volverán una especie de mapa interno que será nuestro guía, los modelos internos de relación que tendremos de cómo amar, de cómo relacionarnos, de cómo manejar el conflicto, de cómo vamos a tener las relaciones con las demás personas. Comentaré rápidamente cuáles son esos tipos de apego que se manejan. Es el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente, el apego desorganizado. En cuanto al apego seguro, los niños con ese estilo de apego seguro muestran confianza con sus cuidadores principales y se sienten seguros al explorar su entorno. Cuando tienen algún problema, algún estrés, ansiedad, se sienten consolados con la figura de su cuidador y pues responden de manera positiva a la cercanía y a la intimidad emocional y confían en las necesidades, en que sus necesidades serán satisfechas. El apego evitativo. Los niños con ese estilo de apego tienden a evitar la cercanía y la dependencia emocional. Pueden parecer niños independientes y mostrarse poco afectuosos con sus cuidadores. Pueden minimizar la importancia de las relaciones cercanas y pueden tener dificultades para buscar apoyo emocional cuando tengan momentos de estrés. El apego ambivalente. En este estilo, los niños muestran preocupación excesiva por la cercanía y la aprobación de sus cuidadores. Pueden tener dificultades para explorar su entorno y mostrar ansiedad cuando sus cuidadores no se encuentran cerca de ellos. Estos niños pueden tener dificultades para sentirse seguros con las relaciones y pueden buscar constantemente la validación y atención de los demás. El apego desorganizado. Este se caracteriza por respuestas contradictorias y confusas en los niños hacia sus cuidadores principales. Pueden mostrar comportamientos contradictorios, buscar la cercanía y al mismo tiempo pues evitar a las personas. Puede haber experimentado situaciones traumáticas, algún abuso y pueden tener sus respuestas de manera desorganizada. Estamos entonces que esos apegos nos hacen tener también lo que se conoce como heridas
de la infancia, que son esas experiencias tempranas que nos causaron mucho dolor y pues pueden ser consideradas lesiones psíquicas que se generan cuando somos pequeños. Se conocen 5 heridas y es la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la traición y la injusticia. No es una sola causa lo que nos causa estas heridas, porque bueno, pues en psicología todo es complejo y está multideterminado. Una sola experiencia muy intensa o traumática nos puede causar una herida, o también varias experiencias negativas pero que hayan sido sostenidas en el tiempo. Hablando entonces de esas heridas, la herida de abandono tiene que ver con que no nos sentíamos atendidos. Nuestros papás nos dejaban por ir a trabajar o nos dejaban con alguna otra persona que nos cuidara, y construimos ya de adultos una máscara para protegernos. Esa máscara pues es un mecanismo de defensa. Nuestro temor más grande, o el temor más grande de las personas que tienen esa herida, es el miedo a la soledad. Se genera ansiedad. Parte de trabajar con esa herida es tener nuestro autoconocimiento y amigarnos con la soledad, tener actividades que para nosotros sean satisfactorias o divertidas, aprender a ir solos al cine, aprender ir solos a un restaurante que nos guste. Otra herida es la de rechazo. Es cuando sentíamos que nuestros padres o nuestros cuidadores querían más a nuestros hermanos, o no se sintieron aceptados en su totalidad. Y cuando ya crecemos, somos adultos, no nos sentimos merecedores de cariño. Se aísla o no construyen lazos fuertes. Pues entonces tenemos una máscara de hacernos huidizos. Eso es alejarnos antes de que alguien nos deje. Podemos sanar tratando de dejar de huir de las situaciones en las que nos sentamos rechazados y aprender a enfrentarlas. La herida de la humillación es cuando de pequeños nos hicieron sentir insuficientes o nos descalificaban. Si no sanamos, esas personas estaremos presentando escenas en la que los demás se ríen de nosotros y se repite esa interpretación. Se vive a la defensiva, se es muy autocrítico para que no se burlen de nosotros. Preferimos autocriticarnos y pasar desapercibidos. Es muy importante que generemos herramientas que nos permitan poder trabajar con esas heridas. También está la herida de la traición. Cuando de niños nos hacían una promesa, por ejemplo, si sacas buenas notas, te voy a dar tal regalo, o si te estás portando bien, te voy a llevar por una nieve. Y al final no nos cumplen. Dejamos de creer en nuestro papá y nuestra mamá, quien debieron de enseñarnos a creer en las personas, son los quienes nos traicionaron. Entonces, en la vida adulta nos aislamos y nos cuesta trabajo creer en la otra persona, y tenemos una máscara controladora y desconfiada. En cuanto a la herida de injusticia, pues esto puede derivarse de haber tenido padres fríos o rígidos o autoritarios que generaron un sentimiento de inferioridad. Los que experimentan esta herida no permiten expresar sus emociones, son personas que se esconden con la máscara de la rigidez, tienden a volverse perfeccionistas, les gusta que todo esté ordenado, son autocontrolados con sus emociones, y la emoción más común que pueden tener es la del enojo. Tienen dificultades para dejarse llevar y trabajar su rigidez mental. No se trata de que nuestra infancia haya sido perfecta, sino de que existan vínculos seguros que nos permitan tener herramientas emocionales. Si a alguien de ustedes les suena o les resuena haber tenido este tipo de heridas, es importante que pidamos apoyo a los especialistas en la salud mental y que consideremos ir a terapia. Muy bien.
Ay, pues Entonces, qué gusto platicar contigo, la verdad, me llevo mucha información muy valiosa, y pues a celebrar a nuestro niño interior que aún está con nosotros, acompañándonos día a día y que está próximo a ser su día, nuestro claro, día. Eva. Me dio mucho gusto estar aquí contigo, poder crear este espacio de salud, de bienestar y reflexión, ¿no? También yo me llevo mucho de ti en este corto tiempo que pudimos estar y te agradezco el tiempo, te agradezco el compartir un pedacito de ti y todo lo bueno y bonito que se pudo crear en este podcast. Pues muchas gracias y ya saben, todos están invitados a consulta. Claro. Entonces nos escuchamos en un siguiente capítulo de Fuera de Consulta. Un gusto. Hasta luego.